Dios les bendiga. Cuando comenzamos a enseñar a los que han aceptado a Cristo y les enseñamos los primeros pasos en la vida cristiana, les decimos que orar es sencillamente hablar con Dios. Y la pregunta que nos puede surgir es, si es tan sencillo orar, si solamente es hablar con Dios, ¿es necesario que alguien nos enseñe a orar? ¿Es necesario pedirle a Dios que nos enseñe a orar? Y para responder a estas preguntas, la palabra de Dios nos da algunas señales que son claras. Una de ellas es que encontramos en la palabra de Dios un par de ocasiones, por ejemplo, en la que se nos aclara que es posible orar de una forma errónea. Si ustedes me acompañan, dice ahí en Romanos, por ejemplo, capítulo 8, versículo 26, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el otro pasaje es Santiago, capítulo 4, versículo 3, que dice, y cuando piden algo, no lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Es decir, según estos dos pasajes, que no hablan lo mismo, pero tienen de fondo el tema de la oración, se nos muestra que está la posibilidad que aún siendo hijos de Dios, al momento de orar, no oremos de la manera que debemos hacerlo. No oremos como Dios quiere que oremos o que pidamos de la manera que Dios quiere que pidamos. Y si corremos el peligro de orar en forma errónea, entonces es porque necesitamos que Jesús nos enseñe a orar. La expresión que vamos a manejar en este mensaje es una figura escolar y habla de matricularnos en la escuela de la oración. Y cuando hablamos de matricularnos en la escuela de la oración, significa estar dispuestos a que Jesús nos enseñe a orar, a reconocer que necesitamos crecer en nuestra vida de oración, avanzar en ella. Cuando uno va a los evangelios, se encuentra en ocasiones puntuales en las que el Señor Jesús estaba interesado en enseñarle a sus discípulos a orar. Y otras ocasiones en las que son sus propios discípulos los que lo buscan a Jesús, diciéndole sencillamente, enséñanos a orar. Para que se hagan idea de la importancia que Jesús le dio a esto, si tomamos, por ejemplo, el Sermón del Monte, que fue quizás el sermón más importante predicado por Jesús durante su ministerio terrenal, y si uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el gran tema de fondo del Sermón del Monte? ¿A qué apunta Jesús con el Sermón del Monte? Ahí en Mateo 5 hasta el 8 prácticamente. Y el tema en común es que Jesús quiere mostrar cuáles son los rasgos de un verdadero discípulo de Él. ¿Cuáles serían las características que va a identificar a un discípulo de Jesús? O dicho de otra manera, ¿qué rasgos personales va a tener un ciudadano del reino que Jesús venía a presentar y a anunciar? El Sermón del Monte, para que se den una idea, está desarrollado, según Mateo, en 111 versículos. ¿Sí? 111 versículos es todo el Sermón del Monte. La mitad prácticamente del Sermón del Monte lo tiene a Jesús enseñando acerca de la oración. Y si está enseñando Jesús en la mitad de ese sermón apuntado a que dar el identikit, el rostro, el rasgo, los rasgos personales de un discípulo de Jesús, y la mitad de ese sermón lo dedica a hablar de la oración, es porque la oración sin duda debe ser o es
uno de los rasgos más importantes y trascendentes en la vida de un hijo de Dios. Por eso, en primer lugar, podemos afirmar que debemos matricularnos en la escuela de la oración, porque la oración es uno justamente de los principales rasgos de un hijo de Dios y de un verdadero discípulo de Jesús. Si ustedes me acompañan, en Salmo 14, en el versículo 4, el salmista da 3 rasgos de una persona que le da la espalda a Dios. En 3 frases, en 3 definiciones, el salmista, en el Salmo 4, versículo 4, va a describir lo que es alguien que no tiene en cuenta a Dios. ¿Cuáles son esos 3 rasgos? Dice el Salmo 14, versículo 4. ¿Acaso no entienden, primero, todos los que hacen lo malo? Segundo, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan. Y tercer lugar, jamás invocan al Señor. Otra versión dice, ¿acaso no entienden primero todos los que hacen lo malo, devoran a mi pueblo como pan, y en cuanto a orar, ni pensarlo? O sea que el salmista dice que uno de los rasgos de una persona que no tiene en cuenta a Dios en su vida, que no tiene una relación personal con Dios, es una persona que no ora, que jamás invoca a Dios. Ahora, ¿cómo la misma Biblia define a alguien que sí está en comunión con Dios, que sí lo busca a Dios? Fíjense lo que dice Pablo escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 19. Dice, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción, 2 puntos. Fíjense cómo va a definir a los cristianos. El Señor conoce a los suyos, primera definición. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. O sea, que en este versículo los cristianos son definidos como los suyos, los que pertenecen a Dios, y en segundo lugar son los que se caracterizan por orar, por invocar el nombre del Señor. Si ustedes bajan unos versículos y llegan al versículo 22 del mismo capítulo 2 de 2 Timoteo, leen, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, le aconseja Pablo a Timoteo. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de, y acá viene otra definición de los cristianos, de los que invocan al Señor con un corazón puro. O sea, que en vez de decir hijo de Dios, en vez de decir cristiano, dice el que invoca el nombre del Señor. O sea que es claro y es indiscutible que la oración, su ausencia o su presencia en la vida cotidiana es lo que va a manifestar si una persona cree en Dios, está en comunión con Él o sencillamente le da la espalda. Ahora, es importante dejar en claro que la oración no es un fin en sí mismo. No oramos porque hay que orar y porque es lindo y porque no. No. La oración es aquel recurso que Dios nos da para poder marcar la diferencia en este mundo, en nuestras relaciones, cuando tenemos que enfrentar algún desafío, cuando tenemos alguna encrucijada en la vida. Es la oración el recurso que tenemos de Dios para marcar la diferencia. Fíjense este ejemplo, dice Lucas 6, 27 y 28, hablando de cómo tratar a los que nos destratan, cómo tratar a aquellos que nos hacen daño, cómo tratar a aquellos que nos fallan, que nos menosprecian. Dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, 2 puntos, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, pero empieza en el versículo 28 a decir, bendigan a quienes los maldicen,
oren por quienes los insultan. O sea que es a través de la oración mayormente que yo voy a actuar como un verdadero hijo de Dios, voy a marcar la diferencia tratando en bendición a aquel o a aquella persona que está tratando de hacerme daño. Nos damos cuenta que aquellas actitudes que Dios espera de nosotros solo van a venir en respuesta a nuestra oración. Aquellos rasgos personales en nuestra conducta, en nuestras relaciones, que van a hacer la diferencia con este mundo, van a venir en respuesta a la oración nuestra a Dios. ¿Cómo entonces no vamos a necesitar aprender y a crecer en la oración si es aquello que nos va a permitir ser sal y luz en este mundo? Y a la luz de los evangelios podemos darnos cuenta, en segundo lugar, que debemos aprender a orar, o usando esta expresión, matricularnos en la escuela de la oración, cuando nos damos cuenta que hay una mejor manera, más profunda y más fresca de orar que aquella que nosotros conocemos o practicamos. Acompáñenme por un momento a Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice en la palabra de Dios: una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Si ustedes escuchan la palabra del discípulo, no le dice enséñame, le dice enséñanos, como que es la voz cantante, pero de un grupo de discípulos que se acerca a Jesús. Y si aplicamos, como siempre decimos, esta imaginación disciplinada a interpretar un relato, podemos imaginarnos que estos discípulos venían de escucharlo y verlo a Jesús orar. Y contemplando la manera particular y poderosa y única en la que Jesús oraba, ellos se sintieron animados a decirle: ¿por qué no nos enseñás a nosotros? Nosotros queremos orar como vemos que vos orás. Ahora, si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta que los discípulos, no era que ellos nunca habían orado en su vida, sin duda que ellos habían orado y más de una vez. Y sobre todo ellos no era la primera persona, Jesús, a quien escuchaban orar. Cuando uno va a los evangelios, se da cuenta que los discípulos venían de escuchar dos grandes tipos de oración, dos grandes conjuntos de personas caracterizadas por orar de una determinada manera. El primer grupo lo menciona Jesús con duras palabras en Mateo 6:5. Dice ahí la palabra de Dios: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Sin mencionarlos, Jesús rechazó la forma de orar de los religiosos de su tiempo, y a estos, a él los llama hipócritas. Y lo hace, utiliza este duro término, refiriéndose a alguien que es un impostor, alguien que finge algo, que actúa diciendo o haciendo algo. Como que los discípulos de Jesús estaban acostumbrados a ver un determinado y escuchar un determinado tipo de oración de estos religiosos que dice que amaban hacerlo en una determinada postura, de pie, usaban lugares estratégicos en las esquinas, en las sinagogas, y todo lo hacían de una determinada manera, dice Jesús, para ser vistos. Ahí hay un verbo que significa para brillar, para ser resplandeciente, no ante Dios, sino que estas personas querían llamar la atención de las propias personas que le rodeaban. Este era un estilo de oración que Jesús nos muestra que sus discípulos estaban acostumbrados.
la manera de orar de los religiosos, que oraban con una teología quizá profunda y perfecta, con un tono reverente y profundo delante del Señor, pero que en realidad estaban queriendo llamar la atención hacia sus propias personas. Sus discípulos escuchaban este estilo de oración y escuchaban otro que era todo lo contrario a este tipo de oración. Dice Mateo 6:7, Jesús les recomienda a sus discípulos: y orando, no usen frases carentes de sentido como los gentiles que piensan que por sus muchas palabras serán oídos. Los discípulos, si pasaban por algún lugar donde había algún altar pagano o algún lugar donde se adoraba alguna deidad que no era el Dios verdadero, podían escuchar este otro tipo de oración. Oraciones muy largas, oraciones muy reiterativas, que se decían una y otra vez determinadas expresiones y frases, y que parecía que cuanto más larga era esa oración, más impactaba al Dios al que querían orar. Este era otro tipo de oración que ellos hacían. Abro un paréntesis, hermanos. Lo que uno observa en la palabra de Dios es que las verdaderas personas de oración son prolongadas en su tiempo a solas con el Señor, pero en sus oraciones públicas no son largueros. No hacen un recorrido de toda la vida, de toda la iglesia, de toda su familia, al momento de orar públicamente. Uno de los ejemplos más claros es el profeta Elías. ¿Cuál fue la oración de Elías para hacer descender fuego del cielo? En un versículo me sobra: Señor, que esta gente sepa que yo estoy haciendo esto porque vos me mandaste. ¡Bum! Fuego del cielo. ¿Cuánto le habrá llevado? ¿15 segundos decir eso? Está bien. Pero ¿cuántas horas en la presencia del Señor para tener la autoridad para después decir eso? Así que, hermanos, las oraciones largas es en la intimidad con el Señor. Si hay esa intimidad, nuestras oraciones en público son poderosas, pero no necesitan ser largas, porque hay una intimidad previa delante del Señor. Y estos discípulos estaban acostumbrados a uno u otro tipo de oración y lo escucharon hablar a Jesús, lo escucharon orar a Jesús y fueron impactados. Como decía hoy a la mañana, ya el hecho de que cuando se dirija a Dios no diga Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Jehová de los ejércitos. No, le dice papá, padre. Eso los partió al medio los discípulos. ¿Cómo le va a decir padre a Dios? Abba, papá. Esa intimidad, esa confianza los impactó. Y por eso fueron a decirle a Jesús: Jesús, nosotros oramos, somos un lujo orando, pero ¿por qué nos enseñás a orar como vos orás? Yo hoy les compartía un testimonio. En cierta ocasión, un misionero inglés, Hudson Taylor, volvió de la China y estaba predicando en un culto. Y una persona que estuvo en ese culto daba el testimonio de lo que pasó cuando Hudson Taylor se puso a orar. Se los transcribo. Dice: el señor Taylor anunció un himno, se sentó al teclado y tocó. Esta persona que estaba en ese momento en ese culto dijo: no fui atraído por su personalidad. Claro, Hudson Taylor era bajito, ¿no? Era de físico delgado y hablaba con voz suave. Pero cuando él dijo oremos y nos dirigió en la oración, cambié de parecer. Nunca había oído a nadie orar como él. Había en su oración una determinación, un poder que hizo que todas las personas presentes se humillaran y se sintieran ante la presencia misma de Dios. Hablaba con Dios frente a frente, como si estuviese hablando con un amigo suyo. Sin duda, tal oración era el fruto de una larga permanencia con el Señor. A mí me encantaría orar de esa manera. A mí me encantaría que cuando alguien me escuche orar,
esté tentado a abrir los ojos porque pareciera que Dios está ahí al lado mío, por cómo me dirijo a Él. Y a mí me ha pasado eso con personas de oración. De uno tener la tentación de querer abrir uno de los ojos porque habla con Dios tan naturalmente que Dios parece estar ahí en medio nuestro. Está. Pero su estilo de oración es tan fresco, es tan personal, que hace la diferencia. Ahora bien, hace unos instantes decíamos que antes de oír orar a Jesús, sus discípulos no solamente habían oído orar a los religiosos de su tiempo, a los paganos de su tiempo, sino que ellos también habían orado. Y la tercera razón en relación con esto, de por qué nos animamos a matricularnos en la escuela de la oración, por qué tenemos la convicción de que necesitamos que Jesús nos enseñe a orar mejor, es porque experimentamos o podemos llegar a experimentar, como les pasó a sus discípulos, fracasos en nuestra vida de oración. Y en este caso voy a referir un fracaso frente al reino de las tinieblas. En Marcos capítulo 9, versículo 14, ustedes tienen un incidente que aparece también en Mateo y en Lucas. Generalmente cuando un pasaje aparece en más de un evangelio es como para prestarle atención, como que Dios nos dice, ojo con esto, porque no solamente lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas, como que de alguna manera nos quiere llamar la atención Dios a través de uno u otro de los evangelistas. Está Jesús, ubicamos en contexto, está Jesús bajando con 3 de sus discípulos del monte de la transfiguración, momento de gloria, tremendo, pero dejó a los otros 9 abajo. Cuando baja se encuentra con la escena de que los 9 están en cierta manera rodeados de una multitud que no los estaba tratando muy bien ni les estaba hablando de la mejor manera, por no decir que casi los estaban queriendo golpear. Entre ellos estaban los escribas y fariseos que se estaban regodeando de una situación particular que habían vivido estos 9 discípulos. ¿Cuál era? Le habían traído un muchacho con un espíritu inmundo y no habían podido liberar a ese muchacho. Y obviamente esto les daba calce a los religiosos para seguir desacreditando a Jesús, decir que es un falso maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes saben que al final de la historia Jesús interviene, libera al muchacho y se retira del lugar con sus discípulos. Ahora, cuando están a solas, Marcos 9:28, sus discípulos le preguntan por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno, la gran duda. Es importante tener en cuenta, por otro lado, que este fracaso al querer liberar a un endemoniado, hay que ubicarlo entre lo que la Biblia llama en los evangelios la misión de los 12. ¿Se acuerdan cuando envía por primera vez a los 12, de 2 en 2? Lucas 9, 1 al 6. En esa misión los 12 sí expulsaron demonios, según Marcos 6, 13. Entre la misión de los 12 y la misión de los 70, otras versiones dicen misión de los 72, que también, según Lucas 10, 17, vuelven de esa misión diciendo, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. O sea, en la misión de los 12 y en la misión de los 70, los discípulos habían experimentado victoria sobre el poder de la tiniebla en liberación de personas endemoniadas. En medio de estos dos está este incidente y acá no están pudiendo lograrlo. Entonces Jesús les da en cierta manera 2 razones de su fracaso. La primera razón está en Marcos 9:29. Jesús dice, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. El comentarista Hendrickson, un reconocido comentarista del Nuevo Testamento, dice respecto a este versículo, con esto Jesús está afirmando, escuche bien porque este no es alguien, es un biblista el que está diciendo esto, ¿sí? Está afirmando que en el mundo de los demonios hay diferencias, 2 puntos. Algunos son más poderosos y más malignos que otros. Y esa fue la primera razón. Jesús les dijo,
Ustedes se enfrentaron a alguien que tenía un espíritu no sencillo de poder ser enfrentado. Si ustedes miran el proceso de liberación aún de Jesús, se van a dar cuenta que quizá fue uno de las liberaciones no tan instantáneas, sino un poquito más complejas que enfrenta Jesús para liberar a una persona endemoniada. Pero en relación con esta primera razón se encuentra la segunda razón, y la dice Mateo en su capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe, por eso no pudieron liberar a este muchacho. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. O sea que frente a esta clase poderosa y muy maligna de demonios, Jesús quiso enseñar a sus discípulos que no debieron haber dejado que su fe flaquease. ¿Y cuándo flaqueó? Y justamente cuando tratando de liberar a este muchacho, oraban y no había respuesta a sus oraciones. Por ende, si hay algo que Jesús va a enseñar, aparte de orar, lo segundo que enseña Jesús es a perseverar en la oración. Ellos no lo hicieron. Así como Pedro titubeó viendo las olas, escuchando el viento en medio del mar y empezó a hundirse porque su fe flaqueó, ellos no necesitaron ni mar, ni olas, ni viento. Empezaron a flaquear porque oraban y el espíritu no salía. Y empezaron a dudar si realmente tenían la autoridad para hacerlo. La fe de sus discípulos fue desafiada en esta ocasión. Y a veces nosotros, cuando enfrentemos ciertos fracasos aparentes en nuestra vida de oración, esto nos va a volver al Señor para decirle, Señor, necesitamos que nos sigas enseñando a orar. No queremos no matricularnos en la escuela de la oración, porque sin duda hay mucho que aprender. Ahora, para que no me malentiendan a qué me estoy refiriendo con esto de aprender a orar o a crecer en nuestra vida de oración, quiero ilustrárselo con una pequeña historia a lo que me estoy refiriendo. Dice que cuando el barco del obispo se detuvo durante un día en una isla remota, este hombre de Dios decidió emplear la jornada del modo más provechoso posible. Deambulaba por la playa cuando se encontró, cuenta esta historia, con 3 pescadores que estaban reparando sus redes y que en un inglés muy elemental llegaron a explicarle que habían sido evangelizados siglos atrás por misioneros. Ellos le dijeron con mucha alegría y mucha torpeza a la vez, nosotros ser cristianos, le dijeron señalándose a sí mismos. Vieron que él era un obispo cristiano y ellos le dijeron, nosotros también somos cristianos. El obispo quedó impresionado y le preguntó, bueno, ¿y ustedes cómo oran? Ellos le contestaron, nosotros levantar los ojos al cielo, nosotros decir, nosotros somos 3, tú eres 3, ten piedad de nosotros. El obispo quedó horrorizado con el carácter primitivo y casi herético de esta oración y dedicó la mayor parte del día a enseñarles a orar de una manera más teológicamente correcta. Y si bien, dice la historia, los pescadores tardaron en aprender, pusieron todo el empeño en hacerlo y antes que el obispo zarpara al día siguiente, ya podían balbucear oraciones un poco más elaboradas que su primitiva, nosotros somos 3, tú en el cielo eres 3, ten piedad de nosotros. Meses más tarde, cuenta la historia, el barco del obispo acertó a pasar por aquella misma isla y mientras el obispo paseaba por la cubierta, haciendo sus oraciones de la tarde, se acordó del incidente de estos 3 simpáticos pescadores y pensó, ¿qué será de ellos, no? Y se alegró cuando pensaba, bueno, qué bueno que les enseñé a orar, ahora saben orar como es debido. Y mientras pensaba en esto y miraba al horizonte, vio que había 3 luces que venían del mar hacia el barco. Y las luces iban agrandando
y empezó a asustarse, los marineros también. Cuando los vio más de cerca, para su asombro, vio que 3 figuras eran que caminaban hacia él sobre el agua. El capitán detuvo el barco, los marineros se asomaron todos por la borda, y cuando se hallaban a una distancia desde donde podían hablar, el obispo reconoció a los 3 pescadores, eran los que venían caminando sobre el agua. «Obispo», exclamaron, «nosotros alegrarnos de verte, nosotros oír tu barco pasar cerca de la isla y correr a verte». Y con cierto recelo este obispo le preguntó, ¿y qué desean? Y ellos le contestaron con cierta pesadumbre, nosotros tristes, nosotros olvidar bonita oración que nos enseñaste. Por favor, decidnos otra vez toda la oración. Y cuenta la historia que el obispo se sintió humillado y les dijo, vuelvan a sus casas, mis buenos amigos, y cuando oran digan, nosotros somos 3, tú eres 3, ten piedad de nosotros. Esta historia, obviamente inventada, imaginaria, trata de plantearnos de a qué me estoy refiriendo con esto de aprender a orar. Que no estoy hablando de aprender ciertas fórmulas, no, de pronunciar ciertos tipos de palabras, sino que cuando hablamos de aprender a orar, estamos hablando de lo que decía Pablo cuando escribía a los Efesios, capítulo 1, versículos 18 y siguientes, cuando él oraba a Dios para que Dios les abriera los ojos del entendimiento, para que vieran, entre otras cosas, el poder que tenían a su disposición, que era el mismo poder que había levantado a Jesucristo de entre los muertos. Aprender a orar es abrir los ojos de nuestra visión espiritual, más aún para captar la dimensión del poder a nuestra disposición por medio de la oración. Aprender a orar es cambiar mi respuesta personal frente a las pruebas de la vida. Aprender a orar significa, ni más ni menos, crecer en mi fe y en mi dependencia del Señor, de tal manera que yo respondo en oración a los desafíos, a los problemas y aún a las agresiones que la vida me demanda. Eso es crecer en oración. Es crecer en el conocimiento de nuestro Dios para entender que nuestro Dios es mucho más grande, más poderoso y es Señor de todas las situaciones que nos tocan enfrentar. Yo los invito a inclinar nuestras cabezas. Justamente vamos a terminar orando a nuestro Dios. Y mientras estás ahí con tu cabeza inclinada, y yo te animo a cerrar tus ojos por unos momentos. Te animo a pensar en tu vida de oración. Decíamos al comienzo de este mensaje, lo que diferencia a un cristiano de alguien que no tiene en cuenta a Dios es la presencia de la oración en su vida. ¿Cuántos minutos oraste esta semana? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué situaciones enfrentaste en oración? ¿Reaccionaste en oración frente a algún dilema que la vida te planteó esta semana? ¿Enfrentaste alguna situación difícil y compleja poniendo primero las cosas en las manos del Señor? ¿O necesitamos que el Señor nos siga enseñando a orar? Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante ti para reconocer de que debemos crecer en nuestra vida de oración. Señor, sabemos que tu palabra nos aclara que es la oración lo que nos va a diferenciar del resto de las personas que viven en esta ciudad. Y Señor, queremos hacer la diferencia en tu nombre para bendición de los que están alrededor nuestro, para impactar vidas, para traer esperanza, aliento a los que están alrededor nuestro. Señor, queremos desarrollar una vida de oración para mantenernos en pie el día en que el ataque del enemigo arrecie contra nosotros. Por eso te pedimos
que estés derramando espíritu de oración en tu iglesia y de búsqueda de ti, como diría el profeta Zacarías. Señor, queremos depender más de ti. Queremos tomarnos más fuerte de tu mano. Queremos enfrentar en fe todo lo que la vida nos depare en los próximos días. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén.